lugar fue hecho para dioses y hombres por igual. En 1842, Joel Louis Stephens y Frederick Catherwood, quienes previamente habían estado en Copán, Palenque y Uxmal, decidieron conocer Tulum, y Catherwood no podía dejar pasar la oportunidad de dibujar dichas ruinas. En los primeros años de la colonia española aún era habitada, pero a finales del siglo XVI ya no había más residentes. La planeación de la ciudad era acorde con la cosmología, basada de esta manera en el concepto de las cuatro esquinas, haciendo referencia a los puntos cardinales y a su vez relacionándolo con el antiguo patrón cósmico de 5 puntos. Uno de los edificios más importantes es el castillo y está construido frente al mar, probablemente una de las construcciones más antiguas de la ciudad. Ok, y el día de hoy vamos a hacer el tour de 4x1. Vamos a visitar Tulum, Cobá, Playa del Carmen y un cenote. Ahora les dejo el nombre aquí. La cita es aquí en las fuentes del malecón. Si te encuentras hospedado en un hotel de aquí del centro, este es el punto de reunión que vas a poner. Si estás en la zona hotelera, pasan por ti al hotel. Estamos cerca, ahí atrás está la pasteletería, donde salen todos los tours de experiencias de Xcaret por la mañana, de aquí de la parte del centro de Cancún, ¿va? Bueno, estamos llegando aquí a las fuentes, el malecón, justamente enfrente de la tienda Liverpool, allá adelante. Ya llegamos a Tulum, nos dejan casi aquí sobre la avenida, donde están unas letras para tomarte foto, y hay que caminar para allá 2 kilómetros. Ahora aquí tenemos una pequeña parada técnica para donde está nuestro punto de reunión, donde están los autobuses. Está ahí atrás, se ve los amarillos. Y bueno, como ven, hay un montón de gente aquí. Es domingo, es el día que es gratis para todos los mexicanos, los extranjeros. Bueno, ya está incluido el precio en el tour. Y venga, vea. Ahí vamos. Amigos, vengan. Hola, gracias. Mostramos el INE e ingresamos. Eran personas con gran inteligencia, eran matemáticos, eran astrónomos, arquitectos, ingenieros. Véanle, malotín a ese maldito, malotín. Las ruinas de Tulum es una construcción impresionante que tiene elementos que hacen referencia al sol y a Venus, además de que el castillo se asienta sobre un acantilado y en la parte inferior hay una cueva, esto representando la forma clara del concepto vertical del universo, donde existen planos superiores y la cueva representa el inframundo. Sarná es el dios de la creación de los mundos. 13 de agosto del año 3114, fecha oficial de iniciación de la civilización maya. Between the first two carvings, Allá arriba, between the first two carvings, there was a baby. Between these two carvings, there is another one. But this one is not clear. It's not complete. This one is a struggle.
Y aquí, si te fijas, el ojo está ahí, está cerrado de este lado. El de aquí pareciera que ¿Cómo nacen los bebés? que los ojos no solo están cerrados, sino que Exactamente, eso es lo que me está representando. Aquí, mira, they call aquí the hay unas temple of manos the en paint. color rojo, acá Se arriba llama también, ¿ya el viste? templo de la sombra. Bueno, pues esas son Actually, las that's not firmas possible de los to see the paints. arquitectos. Hoy no podemos ¿Qué hacían? ver las Comían achiote. pinturas. The paints are inside. Una vez que Las tenían la estaban hoguera de adentro. achiote, escupían Ok. sobre sus manos y plasmaban las firmas. Acá adentro, Y el edificio atrás de los metales. Los guías te explican la historia de por qué este lugar ahora se llama Tulum y antes se llamaba Sama. Bastante interesante. Yo he venido 3 veces y no lo había escuchado hasta el día de hoy. Y aquí nos están dando una indicación de dónde está el edificio más alto. Me parece que son 14 metros y se llama Pero si Castillo de tú pones Tulum. atención, Ahora sí, Nacho, tantito. vas a encontrar que hay 3 puertas, ¿verdad? ¿Sí o no? En la puerta central hay una pequeña luz. ¿Ya la viste? Los que no la vean, acérquense más a mí. Si no ves la luz, es muy específico. Es muy específico. Ah, ok, sí. ¿Ya la vieron todos? Sí. ¿Ya todos vieron la luz? No, yo no la he visto, hijo. Ni la quiero ver. Yo no la quiero ver. Pues no se alejen mucho. Ok, ahora, gracias. Bastante amigables aquí. Y bien, una zona bastante visitada. Nos cuentan igual la llegada de los españoles, cómo fue y cómo nuestros antepasados, los mayas, toltecas ya fusionados, pues confundieron a los españoles que venían navegando en unas montañas flotantes, que para ese entonces eran pues los botes, ¿no? Y pues bueno, de ahí viene toda la devastación, el saqueo y todo lo que se fusiona en las culturas, tanto aquí como de la cultura europea. Ja, por fin no hay tanta gente aquí, ya podemos hablar normal, porque se te quedan viendo raro y pues todavía da un poquito de pena. Ni los conozco, algunos ni hablan español, ¿verdad? Pero mira, qué bonito lugar, mira nada más la toma. Ve esto. Mira, hacia allá, aquí. El límite es para llegar. Estamos hoy a 26 de enero del 2020 y miren, nada más con los hermosos colores que nos encontramos, los grupos, la familia, parejas y pues de qué vive la gente. Nosotros realmente siempre vamos a vivir de recuerdos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces pues aquí es la serie de fotos que puedes tomar con tu familia, con tus amigos, con la novia, con la novia, con quien venga. Si vienes solo como yo en este caso, pues puedes venir a recorrer toda la parte de la orilla de Tulum. Bueno, aquí estuvimos 2 horas y de aquí vamos para Cobá, a ver qué tal está por allá, ¿vale? Igual algo bien importante es respetar las horas del tour, porque si te abandonan te toca llegar por tu cuenta a Cobá si quieres continuar el tour. Pero bueno, a mí dijeron 11:10, ya se me adelantaron, pero ahorita los alcanzamos, ya vamos a la salida. Está por ahí y esperemos que no nos deje el autobús. ¿Qué tal? ¿Qué onda, Johnny? Aquí andaba mi hermano, tú sabes. ¿Qué es lo que más te gustó del tour que hicimos ahora? Llegamos a Tulum. Pues lo que más me ha gustado son las chicas hermosas que me he encontrado por acá. Y después lo que me ha gustado mucho, pues sí, las ruinas. La playa es espectacular, increíble. Una playa Claro. hermosa, paradisíaca, Bastante cristalina, ¿no? Ya no hay nada de sargazo. hermosa, está limpiecita. Pero pues no nos podemos quedar porque hay que Bella continuar el ragazza. tour. Bella ragazza. Chao, Bella. Nos vemos, hermano. Eso sí, lo de los animalitos, yo no te lo recomiendo personalmente. Yo no sé si los dejen a ellos ahí, tengan un permiso, pero no deberían de estar tomando y lucrando con los animales. Checa para allá, ahí te puedes tomar foto de Tulum y aquí arriba ve, están nada más
ni nada menos, los voladores de Papantla. Esta es una tradición muy especial de México. Y pues, miren, aquí la gente, por hacer un show, funciones, si tú lo estás viendo, pues lo más educado que puedes hacer es proporcionarles, ¿no? cierta propinita por el video, porque es bastante riesgoso todo lo que se hace aquí. ¿Va? Y vámonos a Cobá en este preciso instante, echando una cervecita. Bueno, aquí dicen que hay un montón de cocodrilos y pues sí es verdad. Okay. Se ve uno. Aquí hay unos patos muy como si nada. Pero ahí está el cocodrilo. Esos ojitos que se ven aquí. Justo ahí. Ahí está. Las ensaladas. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Muy bien. ¿Creo que dice el pip? Y bien, todos los tours te ofrecen refrescos, cerveza y aquí básicamente tienes que comprar nada más tu coquita y tienes la comida ilimitada. Bueno, la incluyen del paseo, ¿ah? Toda la basura siempre. Aquí te sirves al gusto, lo que quieras. La laguna de Cobá. El restaurante está allá, el autobús, más VIP. También hay tours que vienen en van, son esas de enfrente. Aquí puedes aprovechar en lo que estás haciendo digestión, echando tu refresquito, pues tomarte la foto. Eso sí, debes tener cuidado con los cocodrilos porque dicen que hay varios. Yo la verdad solo vi uno, ya me están llamando para irnos. Esto es lo complicado de los tours, tenemos todo medido, pero si tú no tienes mucho tiempo para hacer actividades, pues esta es una gran opción, la neta. Y bueno, como ves, nuestro tour es aquí en una van, en un autobús y no en una van como la chiquita de ahí atrás, ¿vale? Arre. Bueno, los domingos acceso gratis y si no eres extranjero pues te toca pagar, ¿no? Normal. 80 pesos. Según mis conocimientos de historia, ahí atrás donde se hacía el juego de pelota, se supone que el equipo ganador era sacrificado y era un honor que te pasara eso. Imagínate, ganas el partido y te matan. Bien, bueno, eran creencias de esa época y respetables también. Vamos a ver, ahorita vamos a caminar al templo, la única pirámide que se puede escalar. No es pirámide, el único templo que podemos pisar actualmente. Anteriormente se podía entrar a Chichén Itzá, ahora ya no. Ahora vamos a ir aquí a Cop-A, que es la pronunciación correcta. Aquí les voy a poner lo que significa. Y bueno, venga. Acá puedes aventarte en la bicicleta. Y aquí evitar la vueltita. Simplemente sigues por acá. Se supone que aquí está prohibida las bicis, fumar. Bien, aquí está el estacionamiento de bicicletas. Pues realmente aquí no te la van a robar ni nada por el estilo. Simplemente hay que dejarla, identifica cuál es la tuya y la regresas. No sé qué pasará si alguien se lleva la tuya. Bueno, agarras otra. Yo creo que no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, aquí está el estacionamiento y hasta aquí es el límite. Esta caminadita después de la comida te hace hacer digestión. Estas son las únicas ruinas arqueológicas que puedes caminar. Y recuerda, de preferencia siempre sube caminando en horizontal, ¿sabes? Perdón, en diagonal, en zigzag, tipo así, no recto. Igual de regreso, los escalones son pequeñitos. Recuerda que los mayas pues, no eran tan grandes, entonces de regreso trata de bajar con cuidado cerca de la cuerda y en diagonal siempre. Si te fijas como de lado, aquí entre más grandote, pues más problemas tienes, ¿no? Pero venga, vamos a subir. A ver qué tal nos va por allá arriba. Y todo esto después de comer, ¿eh? Me acaban de compartir que si traes un amuleto o una piedra, esta chica de aquí, lo tienes que lavar 3 veces y pedir por tu salud, por tu familia y bueno, pues también el dinero nunca está de más, ¿sabes? Y pues este es el mío, lo compré en Chiapas. Bien, mi recuerdo. Nos vemos pronto por acá.
Y ya de aquí nos toca ir al cenote. Del cenote toca volver a Playa del Carmen, es una hora más o menos. Echar un heladito, una cerveza, caminar en la quinta y volver a Cancún. Y bien. Puerto Rico, Valle Verde, al mundo, tú sabes que lo que es. Quiero mandar saludos a toda la gente mexicana que me ha atendido muy bien en su país. La verdad que estoy muy contento, me siento muy feliz de estar aquí en México, en Cancún, en el Caribe. Una cosa linda, una cosa deliciosa. Bendiciones para toda la gente de México. Saludos. Johnny. Tú sabes, hermano. Ya está llegando al cenote, ¿cómo se llama aquí? San José dijeron, ¿no? San José. San José es un cenote de caverna. Muchizari, está el nombre. Algo complicado.